Bueno, otro caso de narcos y de blanqueo que salpica a la alcaldesa de Marbella, un caso que les hemos contado ya aquí. La Fiscalía ha señalado a su hijastro como el jefe de la trama de tráfico de drogas que operaba desde Marruecos hasta el norte de Europa. Entre su padre fallecido y sus socios, habrían blanqueado 7 millones de euros. Con esta pedazo de mansión, Joaquín Brover habría conseguido blanquear millones del narcotráfico en unos años en los que compadreaba amistosamente con los concejales de Marbella. Diego, dime hermano que no llevaba el teléfono. Él era el jefe de una organización criminal según la Fiscalía y ella la alcaldesa de la ciudad y también su madrastra Ángeles Muñoz, con la que hablaba de sus concejales. Mira, no aclaré la última vez que tenemos la cita con, ¿cómo se llama? El de urbanismo, el nuevo. Brover también tenía acceso a información restringida del ayuntamiento, se la aportaba un policía que también está procesado, pero que se lava las manos ante el juez. Todo lo que yo he hecho ha sido siempre bajo las órdenes de la alcaldesa. El hijastro de la alcaldesa es un personaje que celebró como suya la victoria de su madrastra en las elecciones de 2019. Y para el que la Fiscalía pide ahora 22 años de cárcel por 3 delitos: cohecho por su mano con el ayuntamiento, otro de salud pública por tráfico de drogas y el tercero por blanquear 7 millones. Su padre le pidió tener más cuidado porque sabía que la policía tenía pinchado su teléfono. Por cierto, el padre, que fue marido de la alcaldesa de Marbella, también aparece en el auto de la Fiscalía, donde se constata que no le imputan porque falleció el año pasado. 48 horas antes de saber que la Fiscalía pedía prisión para su hijastro por blanqueo y narcotráfico, ella decía esto. Evidentemente hay que priorizar a aquellos que luchan contra el narcotráfico. Ahora la vinculación que hace el Ministerio Público también con su difunto marido vuelve a hacer que la sombra de la duda planee sobre el cuantioso patrimonio de la alcaldesa de Marbella. ¿Va a explicar el origen de su patrimonio? Ella siempre se ha limitado a decir con una sonrisa que todo está absolutamente declarado. Pero lo cierto es que también en su declaración de bienes se han encontrado algunas contradicciones. En ella aparecen varias viviendas. Nos fijamos en una en particular, la Casa de Suecia, 2.000 metros cuadrados, un muelle y 9 habitaciones. Tras primero decir que solo tenía la mitad de la propiedad y luego admitir la totalidad, dice que su valor era de 150.000 euros, pero ella intentó venderla por 1,8 millones. Está muy claro, se sabe. Aunque la verdadera joya de la corona es esta mansión de Benavís, con sala de cine y una piscina tan grande que da para meter una moto de agua, está valorada en 12 millones, pero en su declaración ni rastro. Lo que sí encontramos es la empresa de la que ella dice tener una participación y que es la propietaria de esa casa. Todo ese patrimonio es previo a ser alcaldesa. Pero las cuentas no salen teniendo en cuenta que previamente fue médico de familia durante 6 años y se le estima un patrimonio entre los 12 y los 15 millones de euros. Además, según los registros, antes de entrar en política, solo tenía este local. Hoy el Partido Popular nos vuelve a traer por enésima vez una proposición no de ley sobre narcotráfico, que por cierto digo yo que esta proposición no de ley la podrían ustedes presentar en el Congreso de los Diputados, que tienen ustedes allí personas con una experiencia notable para hablar de narcotráfico. Por ejemplo, el señor Feijóo conoce muy bien los temas del narcotráfico y si no siempre le preguntará o tendrá algún amigo, no sé si me van a dejar hablar, que nada más que he empezado, si nada más que acabo de empezar ya se han puesto nerviosos. Y solamente les voy a hacer una pregunta, señorías de la derecha y ultraderecha. ¿Qué pasaría si se está comentando en algún foro? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, no sé, me lo invento, Gustavo Petro hace un viaje internacional, diplomático, a España, se salta cualquier tipo de protocolo institucional y va directamente a un acto de Sumar, de Izquierda Unida o del PSOE, y empieza a decir que, no sé, que usted, señor Feijóo, tiene connivencias con el narcotráfico por hacerse fotos con un narco hace 15 años. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Con esa foto, ¿cómo nace la amistad entre el señor Feijóo y el narcotraficante de la cocaína condenado Marcial Dorado? ¿Sabía el señor Feijóo que Marcial Dorado traficaba con cocaína? ¿Cuántas veces? ¿Dónde? ¿Quién pagaba esas vacaciones en las que disfrutaban juntos?
¿Tenía Marcial Dorado contratos con la Consellería de la Xunta de Galicia en la que trabajaba el señor Feijóo? Si Marcial Dorado, traficante de cocaína condenado, tenía contratos de la Junta, ¿me dio el señor Feijóo en alguno de ellos? ¿Recibió el señor Feijóo algún regalo por parte del narcotraficante? ¿A qué fue el señor Feijóo con Andorra, con el señor Marcial Dorado? ¿Ha recibido el señor Feijóo donaciones para sus campañas del narcotraficante condenado por tráfico de cocaína Marcial Dorado? Pues claro que sí, que tenemos unas cuantas preguntas sobre algunas fotos, pero fotos del señor Feijóo o otras fotos, como por ejemplo pues las fotos que tiene el señor Feijóo con el señor Zaplana, un señor que acaba de ser condenado a 10 años de cárcel por corrupción. ¿Sabía el señor Feijóo de las andanzas del señor Zaplana? ¿Conocía el señor Feijóo cuando se hizo las fotos que el señor Zaplana tenía actividades irregulares o ilegales? O fotos más actuales, como por ejemplo las del señor Moreno Bonilla y el señor Bendodo con la alcaldesa de Marbella en medio de la tormenta por acusaciones de narcotráfico que pesan sobre su familia. Bonilla y Bendodo, firmes como velas, se hicieron las fotos de rigor con la señora alcaldesa sin rechistar, ¿no? Y se podían haber hecho muchas preguntas también sobre esta imagen. Incluso esta mañana veía una foto del presidente del Gobierno con la señora Ayuso, y no creo que el presidente del Gobierno conozca las irregularidades de la pareja de la señora Ayuso y de la compra de su ático. Por tanto, creo que nos debemos regir por el rigor en este tipo de cuestiones y dejar esa hipocresía a un lado. Y yo le volvería a pedir al señor Feijóo que haga una oposición productiva para este país y que no se dedique, en primer lugar, a subcontratar la oposición con la justicia, como ha pretendido hacer, y, en segundo lugar, a inundar de fake news y de bulos todo el terreno político. Así que, si quiere seguir haciendo y hablando de fotos, yo le diría al señor Feijóo que nos saque su álbum de vacaciones. Primeras semanas, por ejemplo, nombra responsable del área sanitaria de Ourense a su prima Eloína. Y muchos de los compañeros que estudiaron medicina con Eloína Núñez en esa misma época empiezan a acceder también a altos cargos en el Sergas, en la Consellería y en los hospitales de Galicia. Feijóo empieza en la Consejería de Agricultura con José Manuel Romay, que luego fue ministro de Sanidad de Aznar, pero antes de eso fue consejero de Sanidad de Fraga también. Y Feijóo inicia su carrera política de la mano de Romay Beccaría, que se lo lleva a la Consejería de Sanidad. La Consejería de Sanidad de Feijóo tuvo la oportunidad de relacionarse con empresarios, como el narco Marcial Dorado, que tenía una empresa de distribución de combustible que suministraba a sus planeadoras y a sus camiones y que había contratado con la Xunta de Galicia el gasóleo para la calefacción de los hospitales y la gasolina para las ambulancias. El secretario de esa consellería, ¿no?, que estaba al tanto de esos contratos, era Feijóo, ¿no?, de aquellas fotos con Marcial Dorado. Curiosamente, cuando se supo lo de las fotos, la oposición en Galicia exigió todos esos expedientes a la Xunta de Feijóo y la Xunta contestó que esos expedientes se habían perdido. Cuando le conocí, no sabía nada sobre su pasado ni sobre su actividad. Nada. Ni a qué se dedicaba, ni en qué podía estar involucrado. En aquel momento era contrabandista, me refiero, cuando yo le conocí. Es muy fácil no decir la verdad. Los contrabandistas habían gozado hasta entonces de la impunidad que les proporcionaba su poder político. Algunos eran cargos electos, como José Ramón Barral, más conocido por Nené, atracador de joven en Holanda y que había sido alcalde de Ribadumia. Igual cargo desempeñaba Alfredo Bea Gondar en Ogrove. Pablo Bioque, por su parte, ejercía de todopoderoso secretario de la Cámara de Comercio de Vilagarcía de Arousa, asesorando de paso a los grandes capos. Un voto útil a un partido capaz después de defenderlo. Que no se vote por nostalgia, por resentimientos. No se vote. Los narcos gozaban del respaldo que les proporcionaban sus padrinos gobernantes, ya fuese antes en versión Alianza Popular o ahora en ayornamiento como Partido Popular. Muchos de los más reputados narcos, como Terito, Falconetti o el propio Sito Miñanco, hicieron de recaudadores o aportaron decenas de millones a las arcas populares. La confianza política y personal era tan grande que el propio presidente de la Xunta, Manuel Fraga, solía compartir manteles con Luis Falcón o Vicente Otero en alguno de estos restaurantes de Vilanova. Otros altos cargos del partido, como Mariano Rajoy o Manuel Louzán, celebraban reuniones orgánicas con los narcotraficantes.